Fecha importante, 22 de mayo del 2022. Ese día los integrantes del Congreso de Estados Unidos que patrocinan proyectos de ley en competencia para resolver lo relacionado con el estatus de la isla de Puerto Rico y la relación que tiene con la Unión Americana, presentaron una propuesta combinada que une elementos a favor de pasar a ser un Estado plenamente integrado a la Unión Americana o la opción republicana a través de una ley de autodeterminación. El proyecto de ley dice que el 5 de noviembre del 2023 será realizado un plebiscito para resolver el estatus político de Puerto Rico. Escuchemos las palabras de Jennifer González, la comisionada residente que es miembro de la Cámara de Representantes Federales, que por mandato y ley representa al Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante todo el gobierno de Estados Unidos. Escuchemos. Esto empoderará a la gente de Puerto Rico a votar en un proceso democrático y transparente sobre su futuro. Les permitirá saber exactamente las consecuencias sobre las decisiones que toman a través de una campaña electoral y lo que el Congreso quiere ofrecer. Esto establecerá un mecanismo para implementar la decisión que refleje el deseo de la gente de Puerto Rico. Hemos estado debatiendo nuestra relación política con Estados Unidos por más de 120 años. Entonces quedan varias preguntas. ¿Puerto Rico entonces pasará a ser un Estado pleno de la Unión Americana? ¿Pasará a ser una república? ¿O hará una leve modificación al estatus de Estado Libre Asociado? Pero veamos algunos datos básicos de esta isla que está ubicada en el Caribe. Puerto Rico, como lo decía, es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Su capital es la ciudad de San Juan. La isla cuenta con 3.1 millones de habitantes. El cargo más alto a nivel político corresponde al del gobernador de la isla de Puerto Rico. Hagamos también un poco de retrospectiva. Fue parte del Reino de España entre 1493 y 1898. Precisamente el 25 de julio de 1898 tiene lugar la cesión a Estados Unidos al finalizar la Guerra Hispano-Estadounidense, un momento histórico en el que España entrega a Estados Unidos la soberanía de Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Puerto Rico pasa a ser entonces oficialmente un Estado libre asociado de la Unión Americana el 25 de julio de 1952. La isla tiene constitución propia, ha realizado varios referendos para que los ciudadanos se pronuncien sobre el estatus de este territorio, pero no ha sido vinculante ninguno de ellos. La consulta del 11 de junio de 2017 tampoco fue vinculante, pero sí fue muy diciente. El 97% votó a favor de la estatidad. El 1.5% a favor de la independencia, 1.32% a favor de mantener el estatus actual. La participación solamente llegó al 22% del padrón electoral habilitado en Puerto Rico. Los puertorriqueños pueden votar en las elecciones primarias, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales a menos que estén residiendo en la zona continental de Estados Unidos. ¿En qué condiciones políticas y sociales se encuentra entonces la isla de Puerto Rico para definir su estatus en el 2023? ¿Qué dicen desde Estados Unidos sobre esta elección? ¿Qué dicen desde San Juan? ¿Cuáles son las repercusiones de volverse un Estado pleno de Estados Unidos o de independizarse y volverse una república independiente por su cuenta? ¿Qué le conviene más a la isla del Encanto, ubicada en el Caribe? Pues para conversar sobre ese tema, saludamos a José Enrique Meléndez, él es representante de la Cámara por el Partido Nuevo Progresista. Él se encuentra en la ciudad de Guaynabo y desde San Juan, la capital de Puerto Rico, se conecta Adrián González, él es secretario de organización del Partido Independentista. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, pueden dejar todas sus preguntas y sus comentarios en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24, dejen todos sus comentarios. En YouTube pueden seguir también nuestra señal en streaming y aprovecho para saludar a las personas que nos escuchan a través de nuestro podcast. Los invito para que nos escuchen en las diferentes plataformas en donde ya está disponible nuestro contenido: Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn.
Bueno, pues le doy la bienvenida entonces a nuestros invitados y paso a nuestro punto de partida. La primera pregunta para conocer opiniones sobre este tema. Le doy la bienvenida entonces a José Enrique Meléndez. Y punto de partida, José Enrique, primero que todo, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Y debe Puerto Rico entonces realizar este referendo en el 2023, sí o no? Y en ese caso, ¿qué opción es la mejor desde su punto de vista para Puerto Rico? ¿Ser un Estado, seguir siendo un Estado libre asociado o una república independiente? Primero nada, muchas gracias por invitarme a tu programa. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Principalmente, Puerto Rico tiene un problema grave y es que tiene que terminar de una vez y por todas con el asunto de su estatus colonial. Tenemos que dejar de ser colonia. Para dejar de ser colonia hay que precisamente consultar al pueblo de opciones que descolonicen, que rompan el tipo de coloniaje, que Puerto Rico pueda tener un gobierno totalmente propio y que pueda participar, ¿verdad? Si fuera el caso, de un gobierno completo, tú sabes. Al día de hoy, Puerto Rico no es Estado, no es libre y tampoco es asociado. Así que el 5 de noviembre del 2023 hay una propuesta, ¿verdad?, de una consulta que podría resolver esto de una manera bien importante, vinculante. Lo que el pueblo decida es lo que se va a escoger y lo que se va a ejecutar. Sí. Y ahora saludo a Adrián González en la ciudad de San Juan. Bienvenido, Adrián. Su opinión, ¿debe Puerto Rico entonces realizar sí o no este referendo? Y en ese escenario, ¿cuál será la mejor opción para este territorio? Mira, en primer lugar, muchos saludos a ti, al compañero del panel y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Mira, este proyecto que está ante la consideración del Congreso de los Estados Unidos creo que es un paso importante. Como decía el representante, Puerto Rico no es ni Estado, ni es libre, ni es asociado. La definición jurídica de Puerto Rico es un territorio no incorporado a los Estados Unidos, y el nombre de Estado Libre Asociado es un nombre que se impuso en el 1950 exactamente, por el Congreso de los Estados Unidos para dar un matiz de democracia y arrojar, ¿verdad?, despejar, cualquier insinuación sobre que Estados Unidos en plena Guerra Fría tenía una colonia en el Caribe cuando estaba luchando, por así decirlo, en contra de los países europeos posguerra por las colonias que tenían en África y precisamente en el Caribe. Así que todo esto del 52 fue simplemente un maquillaje a la colonia que hemos sido desde España. Y retomando el tema de este proyecto en el Congreso, como bien indicaste en la introducción, aquí han habido muchas consultas y en todas ha sido una conversación entre los puertorriqueños. Ha faltado en esa mesa una persona muy importante, una figura muy importante, que era el Congreso de los Estados Unidos. Lo más cerca que estuvimos a un plebiscito o consulta con mandato, ¿verdad?, del Congreso o con participación del Congreso fue en el 89. Así que 30 años después, el hecho de que se esté moviendo el tema del estatus de Puerto Rico para movernos hacia un lado o hacia el otro, tiene que verse con buenos ojos, así no sea el 5 de noviembre del 2023. Y un elemento muy importante de esta consulta es que dejaría fuera la opción de Estado Libre Asociado como una opción para salir del problema. Y es que efectivamente el problema no puede ser una solución al problema. Así que tal como está redactado este proyecto, contempla o anexarse a los Estados Unidos, convertirnos en un Estado 51, o la soberanía a través ya sea de la libre asociación, como en algunas islas del Pacífico, o la independencia absoluta. José Enrique y Adrián, quiero que hagamos un panorama entre ustedes dos para la audiencia de France 24 sobre cómo está la situación en Puerto Rico, para entender si esto es un momento coyuntural de descontento social por las políticas que ha tenido Estados Unidos o si simplemente es un movimiento y un sentir de los puertorriqueños que ha ido creciendo a lo largo de los años sobre una necesidad como identidad, como nación o como Estado, como se le quiera llamar, de tener un estatus completamente definido. Hemos visto que la isla tiene muchas dificultades con su deuda, ha tenido problemas después del paso de varios huracanes. La pandemia de COVID-19 también impactó con fuerza en esta isla. ¿Cómo se encuentra Puerto Rico a nivel económico, a nivel político y a nivel social? Comienzo entonces con José Enrique.
Pues mira, la situación económica de la isla siempre ha sido un problema, porque Puerto Rico, como territorio no incorporado de los Estados Unidos, como mencionaba Adrián, ciertamente no cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar una economía próspera, porque al no ser Estado, pues no necesariamente podemos hacer las mismas, participar de las negociaciones en el Congreso para buscar la forma de atender los asuntos domésticos desde el Congreso con más recursos, pero tampoco somos una república independiente que pudiéramos estar entonces haciendo tratados con distintos países para poder lograr, ¿verdad?, conseguir lo mejor que nos convenga en términos de tratados de comercio y participación, ¿verdad?, en organizaciones internacionales. Pues, por lo tanto, Puerto Rico está metido casualmente en el medio de una batalla gigante, ¿verdad?, de los mercados internacionales, pero no tenemos ningún tipo de participación en ese proceso. Y eso lo que ha provocado es que Puerto Rico, de tiempo en tiempo, y esto hay que reconocerlo, los partidos que han gobernado a Puerto Rico, mi partido y el otro partido opositor, lo que trataron de hacer fue buscar la forma de mover la economía, pero lo hicieron de una manera, y hay que reconocerlo, que no necesariamente es la correcta. Trataron de vivir como un Estado sin serlo. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque para poder tratar de hacerlo, usaron la tarjeta de crédito, básicamente. Entonces endeudaron a Puerto Rico demasiado, y Puerto Rico tiene una deuda gigante. Claro, ya el Congreso provocó que el Congreso de los Estados Unidos impusiera a 7 personas que no son electos, ¿verdad?, por el pueblo de Puerto Rico, y que tampoco son electos en ninguna elección, simplemente seleccionados por el presidente de los Estados Unidos, sí, a que vengan aquí y traten de poner algún tipo de orden, ¿verdad?, en términos fiscales, y que ellos hagan lo que quieran hacer. Y de hecho, es tanto el poder que se le dio que han intervenido básicamente en todas las etapas sociales de nuestra isla. Adrián, sus impresiones sobre este tema, panorama general de la isla. Mira, el panorama general de la isla yo creo que es muy distinto a lo que fue quizás hace incluso 5 años, por no decir hace 20, 30, 40, 50 años. Y es que precisamente se ha venido viendo el deterioro de lo que fue una economía artificial sustentada en nada, simplemente en endeudamiento, en consumo, ¿verdad?, no en producción. Y además, cuando llegamos al tope del endeudamiento y entra la Junta de Control Fiscal, que son estas 7 personas que nombraba el representante, la economía de Puerto Rico y los problemas sociales se han agudizado muchísimo. Y tanto las generaciones que vieron el progreso del Estado Libre Asociado y el deterioro, como las generaciones nuevas que solo han vivido el deterioro, están conscientes que la raíz de los problemas que estamos viendo en términos de, por ejemplo, como mencionaste, la recuperación después de un huracán, el manejo de una pandemia, el desarrollo económico que no existe, las medidas de austeridad impuestas desde Washington que encarecen todos los servicios esenciales como la luz y el agua, encarecen la universidad pública que ahora mismo es 3 veces lo que costaba hace 5 años, justo antes de que existiera la Junta de Control Fiscal, y muchísimos otros ejemplos que hacen de Puerto Rico un país inhabitable. Y más allá de lo que es la identidad, ¿no?, nacional, creo que la mayoría de los puertorriqueños, y las estadísticas están ahí, del 2010 al 2020 sufrimos una merma poblacional de 500,000 de habitantes. Eso quiere decir que las circunstancias en la isla hicieron que 50,000 personas se fueran de Puerto Rico cada año, sí, buscando mejores oportunidades porque simplemente el territorio no se las proveyó. Claro, y son personas que con el estatus que tiene Puerto Rico pueden irse a Estados Unidos continental. Hay que aclarárselo a los televidentes porque tienen precisamente pasaporte estadounidense, les permite trabajar y estudiar allí, vivir en Estados Unidos como cualquier ciudadano, y estando allí sí pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales. Teniendo claro estas dificultades en el panorama económico, político y social que tiene Puerto Rico, paso al lado social, Adrián, a preguntarle en las calles de las ciudades puertorriqueñas, en las calles de San Juan, ¿qué percepción tienen los habitantes? ¿Cómo están las cargas equilibradas a favor de volverse un Estado, incorporarse por completo, independizarse, mantenerse como están y seguir llevando esta carga y este problema por quién sabe cuántos años más? ¿Cuál es el sentir de la gente en la calle sobre este referendo y sobre esta decisión? Mira, como mencionaba anteriormente, hay una noción general de que sí tiene que haber un cambio. El cambio, ¿verdad? Y cuál va a ser esa vía
final es lo que todavía hay que refinar. Hace falta todavía muchísima educación en cuanto al tema de lo que significaría un proceso de autodeterminación y cuál sería la meta, ¿no? Cuál sería el punto culminante de ese proceso. Pero lo que sí te puedo garantizar es que nadie, absolutamente nadie, está conforme con vivir en un territorio no incorporado y muy conscientes de las limitaciones, de los retos que implica el vivir como hemos estado viviendo por los últimos 60 años, pero particularmente y de forma muy, muy especial, los últimos 15 años han sido años de crisis, el desempleo, el alto costo de la vida, ha hecho que cada vez más personas y sobre todo las nuevas generaciones estén anhelando un cambio. No, te puedo decir que ha habido un crecimiento muy importante hacia el independentismo. No, hablar de la independencia hoy no es lo mismo que hablar de la independencia hace 25 o 30 años o 15 o 10. Creo que por ahí se van perfilando las cosas y es que todas las crisis llaman a la polarización. Hay un gran sector que piensa que la gran solución es convertirnos en el Estado 51 y entrar en un alivio temporero, y hay un gran sector que piensa que debemos, en vez de integrarnos a los Estados Unidos, integrarnos al mundo. Pero de la forma en que estamos enajenados ahora, ciertamente no podemos continuar. Y le doy la palabra entonces a José Enrique. Uno pensaría, por lo menos desde la perspectiva latinoamericana, que tener una buena y estrecha relación con Estados Unidos va a ser beneficioso. Dependiendo del punto de vista que uno lo pueda mirar, podría ser beneficioso. Y la relación que tiene Puerto Rico con Washington es más que una relación estrecha y beneficiosa. ¿Qué puede decir uno del balance de esta relación entre estos dos territorios? ¿Qué le deja positivo a Estados Unidos a Puerto Rico hasta ahora y qué le reclama Puerto Rico a Estados Unidos a lo largo de estos años? Pues mira, bien importante. Nosotros en Puerto Rico no solamente recibimos de los Estados Unidos, porque somos ciudadanos por nacimiento, ciudadanos de los Estados Unidos por nacimiento, y yo creo que esa parte es importante. Por eso es que tenemos la movilidad tan fácil entre Puerto Rico y cualquiera de los estados. De hecho, importante, y un dato que me parece que es significativo, hay cerca de 6-7 millones de puertorriqueños que están ya viviendo en los Estados Unidos. Así que yo creo que es importante, ¿verdad?, que la gente entienda que hay más puertorriqueños fuera de Puerto Rico viviendo en los estados que en Puerto Rico. Así que, habiendo dicho eso, los puertorriqueños hemos estado, ¿verdad?, aportando al desarrollo económico de los Estados Unidos a través de muchas áreas. Hemos ido puertorriqueños que, obviamente, hasta allá en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, lo tenemos, ¿verdad? También tenemos una puertorriqueña en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en Sonia Sotomayor. Así que desde esa perspectiva Puerto Rico participa, ¿verdad?, aunque no directamente, en como un ente integrado. Puerto Rico funciona para efectos prácticos, ¿verdad?, como un estado típico de los Estados Unidos. Lo que le falta a Puerto Rico en esta etapa es precisamente igualdad de participación en todos los programas sociales federales, pero más importante aún, ¿verdad?, igualdad en el proceso de tomar las decisiones, porque Puerto Rico al día de hoy tiene una comisionada residente que evidentemente puede gritar muchísimo y hacer todos los reclamos habidos y por haber, que los ha hecho y ha tenido bastante éxito. Pero sin embargo, cuando llega el momento de decidir, pues básicamente le dicen siéntese por allí en una esquina, porque la verdad es que no tiene el voto para poder entonces influenciar con su voto la legislación que se apoya. Dentro del récord histórico ha sido que en Puerto Rico el puertorriqueño se ha ido expresando libremente a favor de la estadidad, y no solamente en el plebiscito del 17, cuando hubo una abstención de la oposición política, pero también en la pasada elección en el 2020 hubo también una consulta de estatus, y la estadidad tuvo una mayoría absoluta definitivamente del resultado en ese plebiscito, en esa consulta que se hizo con una participación de cerca del 80% de los puertorriqueños. Sí. Así que yo creo que es importante que miremos el contexto, y sí, hay que educar, y yo creo que en ese ejercicio todos los partidos políticos de Puerto Rico, los que creemos obviamente en la estadidad y los que creen también en otra solución, pues tienen que hacerlo. Lo importante es que rompamos las personas que finalmente creen que Puerto Rico debe seguir como está, sí, que eso ciertamente no es una solución de futuro. Bueno, entonces hagamos esa labor, José Enrique, y comienzo entonces preguntándole cómo sería un Puerto Rico siendo Estado
plenamente incorporado a Estados Unidos. ¿Cómo cambiaría entonces políticamente y la vida de los puertorriqueños? ¿A qué podrían tener acceso? Luego entonces le pregunto a Adrián cómo sería una república independiente de Puerto Rico. Mira, yo creo que es importante que la gente entienda. Puerto Rico como Estado tendría, ¿verdad?, más poder que 23 estados. Y esa parte es importante porque tenemos mayor población que muchos otros estados. Así, más de la mitad de los Estados Unidos. Nuestra representación congresional sería bastante amplia. Y no solamente eso, podríamos ser, y eso es lo que siempre se ha tratado de proyectar, Puerto Rico puede ser el representante hispano y latinoamericano dentro del gobierno de los Estados Unidos. En términos de la vida social de los puertorriqueños, evidentemente Puerto Rico tendría más recursos para poder entonces evitar, ¿verdad?, reducir aquí las contribuciones locales para poder paliar obviamente el bolsillo del puertorriqueño, pero más importante aún, tendríamos obviamente participación en todos los programas sociales y obviamente la seguridad, lo que le llaman en inglés el Investment Horizon, de que por fin ya Puerto Rico no ha resuelto finalmente su problema de estatus y que cualquier inversionista, compañía, ¿verdad?, que desee invertir en Puerto Rico sabe que va a contar con la bandera de los Estados Unidos de manera permanente en Puerto Rico. Y yo creo que eso va a generar la riqueza que es necesaria para que y le da espacio a que podamos traer el talento nuevamente de Puerto Rico que se ha estado yendo hacia los estados, tristemente. Claro. Y Adrián, ¿cómo sería entonces la otra cara de la moneda? ¿Cómo sería un Puerto Rico independiente, un Puerto Rico, que le extiendo un poco más la pregunta, cómo sería esa integración de este nuevo país a la realidad latinoamericana y a la realidad mundial? Mira, yo creo que en ese panorama tenemos muchos pasos adelantados y no lo digo yo como independentista o como puertorriqueño, yo creo que todas las personas que nos están viendo de Latinoamérica perciben a Puerto Rico como un país y es porque nuestra identidad es tan fuerte que muchas personas no se imaginan que Puerto Rico tiene un vínculo tan estrecho con los Estados Unidos porque somos eso, una nación latinoamericana y caribeña. Y ese es uno de los grandes obstáculos para que finalmente, en todo caso, en su día, si se aspirara a convertirse en un Estado 51, como eso no depende de nosotros, depende completamente del Congreso de los Estados Unidos, no va a haber unos Estados Unidos plurinacionales. Así que, dicho eso, lo más importante de un Puerto Rico soberano e independiente son las herramientas que tendría, por ejemplo, para el repago de la deuda, bajo la estadidad, bajo la anexión como un Estado de la Unión Americana, posiblemente nos quedemos con la Junta como mecanismo de transición y siga siendo el Congreso el que maneje los fondos públicos de la isla. Un Puerto Rico soberano tendría las herramientas que han tenido todos los países del mundo para manejar, por ejemplo, sus deudas públicas. Ni hablar de las herramientas de desarrollo económico, la posibilidad de llegar a acuerdos con otros países de los cuales ahora estamos completamente impedidos. Y cuando hablo de acuerdo, no es solamente comprar petróleo barato, es, por ejemplo, después de un huracán, ¿de quién recibimos ayuda? Todo eso está completamente controlado por los Estados Unidos. Podemos estar días hablando de lo que son los retos versus las posibilidades de un país soberano e independiente de tener un desarrollo económico, de que la gente no se vaya del país. Yo creo que somos el único país de Latinoamérica, y quizás sí se debe al libre tránsito que hay, que tiene más personas afuera, 7 millones de puertorriqueños fuera de Puerto Rico y 3 millones en la isla. Eso no es un país con un desarrollo económico, y si nos convertimos en un estado de la Unión, la única diferencia que va a haber es que Mississippi va a dejar de ser el estado más pobre y va a convertirse Puerto Rico en el estado más pobre, porque de la misma lista que desglosó el representante no se desprende nada de desarrollo económico, sino al contrario, ayudas sociales, ayudas sociales, ayudas sociales, y sí las necesitamos, pero también necesitamos no necesitar las ayudas sociales. Claro. Necesitamos muchas ayudas sociales porque hay mucha pobreza en la isla, pero la idea es que no haya tanta pobreza en la isla. Claro. Adrián, desde la perspectiva en San Juan, ¿cómo se percibe entonces la opinión de Washington? ¿Qué dice Estados Unidos frente a esto? ¿Está dispuesto a perder, a que una de las posibilidades es tener que dejar ir a este territorio en el Caribe, o está dando una batalla por mantenerlo, o se está haciendo una campaña en la parte continental para que se incorpore como un estado más? ¿Cuál es la visión de Washington?
Yo creo que hay distintas versiones y visiones. Hay un sector progresista en Estados Unidos que erróneamente piensa que convertir a los puertorriqueños en el Estado 51 sería hacernos un gran favor y darnos igualdad con los otros ciudadanos americanos. Y esa es una visión incluso hasta casi racista, porque es que como que no podemos aspirar a otra cosa. Si aspiramos a ser 100% puertorriqueños, somos menos. La plenitud sería alcanzada siendo americanos. Eso no va a pasar y es una visión errada. Por otra parte, los intereses de Estados Unidos en Puerto Rico dejaron de ser los mismos hace casi 20 años. Estados Unidos cerró prácticamente todas sus bases militares en Puerto Rico en el 2003. Y de ese momento en adelante es que el tema del estatus de la isla ha tenido un progreso bastante rápido, porque claro, obviamente mientras Estados Unidos tenía una visión altamente militarizada de su gobierno, precisamente por la Primera, por la Segunda Guerra, por Corea, por Vietnam, etcétera, la posición geopolítica de Puerto Rico en el Caribe, protegiendo el canal de Panamá también, era privilegiadísima y sí éramos la joya de la corona en términos geopolíticos, pero eso ya no existe. Nosotros no representamos para Estados Unidos una inyección económica importante que les haga, ¿verdad?, que les fuerce a dejar este territorio aquí porque significa algo para su economía, al contrario. Así que yo creo que las condiciones tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos son más que idóneas para seguir dando esos pasos hacia la descolonización. José Enrique, le doy la palabra sobre este tema, su opinión. ¿Estados Unidos podrá dejar ir este territorio si el referendo así lo dice, si la votación de los ciudadanos así lo indica? ¿O se está haciendo alguna campaña, un movimiento, o por lo menos instando para tratar de ofrecerle algo a Puerto Rico atractivo para que siga siendo parte de la Unión Americana? Mira, yo creo que aquí la parte más importante, ¿verdad?, en términos de ofrecimiento, es que por primera vez el Congreso de los Estados Unidos está trabajando un proyecto que si finalmente la votación se da, el resultado de esa votación es vinculante. Y aquí en Puerto Rico había, de hecho, la oposición política, fíjate, interesantemente no necesariamente la oposición independentista, ¿verdad?, porque la oposición independiente siempre ha sido bastante reita con este asunto, pero la oposición del status quo, lo que creen en el Estado asociado, siempre han dicho que el Estados Unidos nunca habría de ofrecer la estadidad como una alternativa. Entonces, cuando se trae este proyecto, el proyecto de la Cámara de Representantes 8393, que es el que estamos discutiendo en este momento en el Congreso, pues sí hay, no solamente la alternativa de la estadidad se convierte en una posibilidad real, sino que también se hace autoejecutable. Así que en términos de la oferta que puede estar dando el gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico, se encuentra la incorporación definitiva con una transición de apenas un año para que Puerto Rico tenga todos los derechos igual que cualquiera de los 50 estados. Así que de la misma forma aplicaría, y hay que hacerlo de esa misma forma, ¿verdad?, en caso de que Puerto Rico se convierta y decida votar por una república asociada o por una república totalmente independiente. Sería el resultado totalmente autoejecutable. Así que el gobierno de los Estados Unidos sí estaría dispuesto, según está presentado en este proyecto, que finalmente no se aprueba, salió del comité, ¿verdad?, y está pendiente de votación en la Cámara, en el Pleno, pero sí está planteada la posibilidad de una unión permanente a través de la estadidad o de una separación permanente a través de dos vías de independencia. Así que en términos de cuál es la que aceptaría el gobierno de Estados Unidos, tiene que aceptar, según el proyecto, la que el pueblo de Puerto Rico escoja. Claro, la elección a través del voto por parte de los puertorriqueños. Llama mucho la atención, José Enrique, que estemos en pleno año 2022 y estemos hablando de procesos de descolonización en nuestro continente, en América. ¿Esto no puede generar de pronto un efecto bola de nieve con otros territorios que hay, sobre todo en el Caribe? Porque también está, por ejemplo, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, o está la isla de Guam en el Pacífico. Hay algunos territorios franceses, británicos. Veíamos hace un par de meses a Barbados desmarcándose de la mancomunidad británica y volviéndose una república independiente. ¿Esto se está generando ese sentimiento de la necesidad de independencia de estos territorios de ultramar en el Caribe? ¿Cómo lo ve usted? Pues fíjate, yo creo que eso es una gran pregunta la que tú haces, porque en realidad sí, hay los que creemos realmente en la lucha y en la descolonización de las colonias, ¿verdad? Pues tenemos que entender que estos eventos tienen que darse.
A veces se dan más tarde que temprano, ¿verdad? Mucho más tarde de lo que uno le gustaría, pero la realidad del caso es que los pueblos necesitan tener la oportunidad de escoger cuál va a ser su futuro definitivo y no pueden estar en ese status quo. De hecho, en el caso de las Islas Vírgenes, pues ellos tienen su relación particular y no veo mucho movimiento en esta etapa, ¿verdad? Sobre interés en el estatus, pero sí lo veo, por ejemplo, en el que tú mencionas, Guam, hay unas particularidades donde precisamente Guam y Samoa Americana han estado precisamente llevando casos al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, buscando precisamente no solamente lograr la ciudadanía de los Estados Unidos, sino lograr mejores condiciones, ¿verdad? Para sus ciudadanos. Así que sí, hay algún tipo de movimiento en términos de lo que están bien pendientes de lo que pueda ocurrir en Puerto Rico, para ellos precisamente ver de qué manera pueden resolver sus propios problemas y usar el modelo de Puerto Rico como una alternativa. De hecho, una de las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Y que por eso es que queremos hacer este proceso de manera adecuada, es que el modelo que se use para descolonizar a Puerto Rico sea un modelo que pueda ser ejemplo para cualquier otra jurisdicción que así lo necesite. Que pueda ser aplicado en otros estados que están buscando ese mismo futuro. Adrián, algo que me llama la atención es que también al interior de Puerto Rico y sobre todo en las últimas semanas y meses ha habido también un sentimiento por parte de los ciudadanos y también un poco a nivel político apostándole a la reunificación de Puerto Rico con España, algo que puede sonar muy loco, pero hay movimientos que lo están apostando así. España no se ha pronunciado al respecto, pero el ejemplo que ponen o la figura que ponen es que pueda ser una comunidad autónoma como es, por ejemplo, Canarias con un estatuto de autonomía. ¿Este escenario es completamente inviable? ¿Cómo lo ve usted? Mira, realmente ese sí que es un grupo muy pequeño, eso yo lo he visto en las redes sociales, pero no hay tal cosa como un movimiento para la reunificación con España. Además, si es una rémora, seguir siendo colonia de Estados Unidos, que lo somos desde el siglo XIX, creo que insistir en la reunificación con España sería retroceder casi 600 años en la historia. Ningún país, ningún pueblo ha estado diseñado para hacer colonia perpetuamente, al contrario. La historia de los pueblos es la liberación y eso hasta en la Biblia se menciona y creo que por ahí vamos encaminados todos los países y traíste un punto muy importante. El Caribe tiene una particularidad, es que es donde más territorios quedan dominados por algún tipo de país sobre otro, ¿no? Mencionaste las Islas Vírgenes Americanas, pero Holanda tiene las Antillas holandesas, hay departamentos de ultramar de Francia y creo que en el siglo XXI, en pleno 2022, el que se esté hablando cada vez más de la necesidad de estos territorios de adquirir su propio estatus como países, vamos en la dirección correcta, porque se habla de multilateralismo, de regionalización, de políticas de interdependencia. Sin embargo, habemos territorios que estamos cada vez más aislados de esas políticas de cooperación internacional, precisamente por otros países que nos imponen un gobierno desde afuera, que el colonialismo puro y duro, como lo fue desde que los españoles llegaron a América. Claro, sí, puede sonar un poco absurdo esto de la reunificación con España, pero había que ponerlo sobre la mesa porque hay un grupo de personas en Puerto Rico que lo ven como algo viable y le apuestan a eso y también es válido traerlo acá a la mesa del debate. Ya me quedan pocos minutos para terminar esta conversación, este análisis con José Enrique y con Adrián. Entonces, pues llegamos a las conclusiones sobre lo que va a suceder. ¿Qué camino va a tomar esta isla? ¿Qué camino va a tomar Puerto Rico a raíz de este referendo? ¿Va a pasar esta propuesta? ¿Se va a llevar a cabo este referendo? ¿Va a haber una independencia? ¿Va a haber una incorporación? El escenario, así no tengamos bola de cristal para saber el futuro. José Enrique, comienzo con usted. Pues mira, la realidad del caso es que se está haciendo todo lo posible para lograr que este proceso se pueda dar. Pero independientemente el proceso se dé o no, porque no tiene que ser realista también, las cosas se dan o no se dan. Pero me parece a mí que es llamativo y ahí es importante destacar el contenido del proceso. Yo creo que el hecho de que este proceso ya se ha radicado y se aprobó en comité, podría aprobarse en el mes de septiembre en la Cámara de Representantes. Yo no estoy tan seguro y no sabemos si finalmente el Senado tenga tiempo para poder verlo en el Senado de los Estados Unidos, pero digamos que no suceda. Por lo menos sienta las bases, me parece a mí,
para que se pueda partir como un punto de partida para próximos procesos de estatus, ¿verdad? En una Cámara de Representantes y un Senado futuro. Porque de todas formas, aunque yo creo que hay espacio todavía para aprobarlo, creo que este proyecto, al ser vinculante y excluyendo, ¿verdad?, sí, lo que es el problema que tiene Puerto Rico, le da unas opciones que son preciosas a Puerto Rico y unas oportunidades que me parece a mí que no se deben desperdiciar. Adrián, un minuto para su conclusión, para el cierre del programa. ¿Qué va a suceder con la Isla del Encanto? Mira, desde el punto de vista independentista, nosotros llevamos una lucha que empezó contra España en el 1868 y nunca hemos claudicado, y creo que ahora se están viendo los frutos. Como te decía hace un momento, no es lo mismo hablar de la independencia de Puerto Rico hoy, en el 2022, que hace pocos años. Los resultados de las elecciones del 2020 así lo demostraron. El Partido Independentista obtuvo 2% en las elecciones del 2016 y en las elecciones del 2020 obtuvo un 14%. Creo que esos son un 14% de 6 candidatos, apenas la mitad de lo que obtuvo el gobernador electo, que fue electo con 30%. Y creo que esos son mensajes importantes que están llegando a Washington y a la comunidad internacional sobre lo que los puertorriqueños queremos. Y en la medida que aquí se siga moviendo el tema, pues claro que se ejerce una presión sobre el Congreso. Pues Adrián, José Enrique, les agradezco mucho por habernos explicado sobre la realidad política de esta isla importante, muy conectada con América Latina, por supuesto, y lo que puede venir para este territorio en los próximos meses y, por qué no, en el 2023, si esta propuesta finalmente pues, se lleva a cabo. Les agradezco por haber estado con nosotros. Ustedes también muchas gracias por la sintonía. Sigan con France 24.